Vamos a meditar en la palabra del Señor. Romanos, el capítulo número 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Creo que lo podemos repetir entre todos. Leámoslos todos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Jesús. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Entonces el más necesitado y el que más querendoso de que Dios le hable, inicie la oración. Soberano y buen Señor Jesucristo. Yo quiero, Señor, expresar mi gratitud, Señor Jesucristo, por permitirme venir a este lugar y adorarte, Señor Jesucristo. Y yo sé que una de las maneras de adorarte es escuchar con reverencia tu palabra. Quiero pedirte, Señor Jesús, que abras mi oído, mis ojos espirituales, mi mente, Señor Jesucristo, para que yo pueda con toda libertad escuchar, entender, asimilar y poner por obra tu palabra. Por favor, háblanos, Señor Jesucristo, porque estamos necesitados. Ser alimentados de tu palabra, Señor Jesús, de este pan de vida que es tu palabra, Señor Jesucristo. Háblanos, Señor, para la honra y gloria tuya, en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bueno, dice la palabra del Señor en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es que si uno quiere no tener condenación, debemos esforzarnos por estar en Cristo Jesús, ¿sí? Porque dice la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice que los que están en Cristo Jesús se caracterizan por algo bien importante. Dice, no andan conforme a la carne, ¿sí? No andan conforme a la carne. Es decir, que el que anda en Cristo Jesús se distingue, ¿cierto? Andar conforme a la carne es andar conforme a celos, pleitos, iras, contiendas, herejías, hechicerías, brujerías, etcétera, 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 etcétera. Una cantidad de cosas que la palabra de Dios las menciona, ¿cierto? Las menciona en Gálatas capítulo 5. Dice que manifiestas son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 19, ¿cierto? Dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Mire todo lo que es obra de la carne, ¿cierto? Cuando uno no está en Cristo Jesús, uno anda así, de esa manera, en todas esas cosas, ¿cierto? Mire, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando uno anda conforme a la carne, con todas esas cosas que acabamos de leer, cosas muy comunes, y la verdad es esa, que cuando uno ve un borracho, uno dice, ese no anda en Cristo, no anda en Cristo. Y cuando no solamente cuando uno ve un borracho, cuando la envidia, los celos, los pleitos, las contiendas, la persona que ande en esas cosas no anda en Cristo Jesús. Y dice, pero los que, pero el fruto del Espíritu, verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces, andar en el Espíritu es andar en amor, andar en gozo. Andar en el Espíritu es andar en paz. Andar en el Espíritu es andar con paciencia. Andar en el Espíritu es andar con benignidad, con bondad, con fe. Entonces, como dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu. O en otras palabras, sencillo,
nosotros tenemos que crucificar la carne con todas sus pasiones, con todos sus deseos, crucificarla solamente en el espíritu. O en otras palabras, lo que yo les decía en la charla pasada, nosotros tenemos que salir como hace el águila. El águila no lucha con la serpiente en la tierra. El águila con la serpiente en la tierra pierde, porque la serpiente en la tierra es mucho más hábil. Pero lo que hace el águila es que la agarra y la lleva al aire. Y en el aire, la serpiente no sabe qué hacer, se descontrola y pierde. Entonces, igual, nosotros para vencer el pecado tenemos que salir del ambiente carnal, de las pasiones desordenadas, de las cosas que nos tratan de llevar al pecado y salir al ambiente espiritual, ¿cierto? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que aprender a crucificar la carne. Gálatas capítulo 5, verso 24, que fue uno de los textos que leímos ahorita, dice, pero los que son de Cristo, los que están en Cristo y los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado, o sea, han puesto debajo de sus pies al pecado. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne nos tiene que obedecer a nosotros, no nosotros a la carne. La carne nos tiene que obedecer a nosotros, ¿cierto? Hay un texto que yo les he dicho que me gusta mucho, que es, mis pies no correrán presurosos a hacer el mal. ¿Quién es el que maneja mis pies? Yo. O sea, yo desde aquí le doy la orden a los pies para dónde quieren dirigir. Ah, que quiero ir a la derecha, derecha. Ah, que quiero ir a la izquierda. ¿Quién le dio la orden? Yo. Mis pies no me pueden dominar a mí, pero exactamente igual son mis ojos. Exactamente igual son mis ojos, exactamente igual. Mis manos. Entonces, yo tengo que tener claro que tengo que crucificar todas esas pasiones y todos esos deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Recuerdo que estamos bajo el tema hace como 5 cultos. La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a cada uno de nosotros. Así es que Dios lo que está buscando es seres parecidos a Él. No que seamos dioses, ni vamos a llegar a ser dioses. Dios no hay sino uno y su nombre es Jesús. Entonces, pero Dios sí está queriendo que nos parezcamos a Él, ¿cierto? Que seamos diferentes. Que vayamos por ahí por la calle y nos digan, oiga, usted es diferente, ¿cierto? Usted es como evangélico, ¿cierto? O como le han dicho por ahí algunas hermanas. Yo he escuchado aquí predicando hermanas que le dicen, ay, oiga, usted es evangélica, venga, ore por mí en plena calle. Y les pasaba a hermanas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la gente sabe que estamos buscando parecernos a Jesucristo, no a los modelitos que hoy en día nos presentan, ¿cierto? Hoy nos presentan modelitos, ¿cierto? Llenos de tatuajes, con avión propio y todo eso, y entonces aparentan de mucho dinero, pero llenos de crisis, ¿cierto? Esos cantantes famosos hoy en día, tapados en la plata, pero viven deprimidos, tristes y sin nada, no tienen más ilusiones, pero nosotros tenemos una esperanza y es que Jesucristo vendrá por nosotros. Entonces, hermano, no nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir, porque el mundo quiere ponernos unos modelos, ¿sí? Modelos pispitos de ojos, pero nosotros necesitamos es a Jesucristo. Nosotros necesitamos parecernos es a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿a quién estamos dispuestos nosotros a parecernos? ¿Cierto?
Porque la Biblia nos habla también de gente a la cual sería bueno parecernos, ¿cierto? La palabra de Dios dice, por ejemplo, que hubo un hombre que decidió no contaminarse con la comida del rey, ¿cierto? Daniel 1, ¿cierto? Y dice que, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y sabe una cosa? Y lo logró. Porque es que a veces decimos, es que es tan difícil, es que es tan complicado. Y yo sí les digo de verdad, es difícil, es complicado si uno no tiene a Jesucristo en la vida. Eso, sin Cristo no es difícil. Sin Cristo es imposible. Sin Cristo es imposible. Todo camino sin Cristo eso es imposible. Eso es una tortura. Pero con Cristo, todo lo puedo en Cristo. Pero es que a veces, Filipenses 4, un versículo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo decimos, pero no lo creemos. No, hay que decirlo y hay que creerlo. Amén. Hay que decirlo y hay que creerlo. Entonces, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y no se contaminó. Y no se contaminó. No se contaminó. Y contaminarse con la comida del rey, a nuestros ojos carnales, a nuestros ojos humanos, uy, eso sería una delicia. ¿Sabe qué le propusieron a él? Comer de la comida del rey, comer del banquete del rey, comer de la gordura del rey, la comida de que comía el rey, comer de la cocina del rey. Pero él dijo, no, es que yo no quiero esa comida, yo quiero es la comida que Dios quiere que nosotros comamos. La aplicación es, hermano, el mundo ofrece cosas que aparentemente producen felicidad, pero que realmente llevan al camino de la muerte. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino. Ese es Proverbios 14:1. ¿Por qué no lo miramos ahí? Proverbios 14:1, miremoslo de una vez. Proverbios 14:1. Mire lo que dice Proverbios 14:1. Bueno, no es ese. Busquémoslo entonces, creí que era ese. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Pero quiero es mirar ese verso que dice 14:12. 14:12. Vamos a mirar, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, ¿cierto? Y yo no sé si usted ha escuchado, que le dicen, hombre, ¿para qué tanta consagración? Hombre, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Porque para ellos hay otros caminos que les parece derecho, ¿cierto? Pero su fin es fin de muerte. Pero nosotros caminamos es el camino de Jesucristo, lo que diga Jesucristo. Amén. Entonces, hombre, necesitamos es hombres parecidos a Jesús. Y la Biblia nos relata de hombres parecidos a Jesús, ¿cierto? ¿Qué decir de esa historia especial, tremenda, que contadita aquí es muy bonita, pero vivida por ese hombre fue una vida difícil, ¿cierto? Yo esa vida de José, para mí José es el personaje después de Jesús, uno de los personajes más bonitos de la Biblia es José, ¿cierto? Nace en una familia de 12 y él era de los últimos. Y entonces, como Dios es así, lo escogió fue a él. Y entonces los hermanitos mayores sintieron envidia de él. No andaban celos, no andaban conforme al espíritu, sino que andaban conforme a la carne. Entonces sintieron celos y dijeron, este se va a enseñorear de nosotros. Nosotros no le vamos a postrar a él. Nosotros vamos a servirle a él. No, ¿quién se creyó este muchachito? Y entonces dijeron,
vamos a acabarle con las ilusiones, vamos a acabar con las ilusiones que tiene, vamos a matarlo. Y se lo llevaron a matarlo. Y lo iban a matar, los hermanitos. Y entonces uno de ellos les dijo, no vamos a matarlo. Vea, ahí vienen unos comerciantes, unos mercaderes, vamos a venderlo y le sacamos platica y bueno, nos deshacemos de él, pero sacamos platica y todo eso y ya. Y nos quitamos el problema. Nos quitamos el problema, es que más adelante lo tienen que encontrar, ¿cierto? Más adelante lo tienen que encontrar, ¿cierto? Porque José sí era un respaldado de Dios y José fue el que dijo, van a venir 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. En los 7 años de vacas gordas tenemos que ahorrar, y aprovecho para decir, hay que ahorrar para las vacas gordas, perdón, hay que ahorrar cuando hay periodo de vacas gordas para el periodo de vacas flacas. Creo que el mundo ha podido pasar esta pandemia es por eso, en cierto modo, porque ha guardado y pudimos pasar esta pandemia por eso, ¿cierto? En general el mundo entero. Y entonces se lo tienen que encontrar después, pero ya no siendo un muchachito, ya no siendo un simple soñador, sino siendo el segundo después del rey. El gobernante de todo, el que mandaba todo, el que movía un dedo y todo se movía. Y aparecen ahí. ¿Y cómo aparecieron? Muertos de hambre. Muertos de hambre, buscando comida. Y José pudo haber dicho, esta es mi hora de desquite, esta es mi hora de vengarme. Están en mis manos, me voy a vengar, ahora sí los tengo en mi mano. No, él lo que dijo fue, Dios estaba en todo este propósito. Y fue el plan de Dios para que todos subsistiéramos. Oiga, qué grande, ¿cierto? Eso es andar en el espíritu. Cuando se anda en la carne, el hombre se hubiera pegado la vengada del siglo, ¿cierto? Hubiera vengado. Pero él no se vengó, él perdonó a sus hermanos, aceptó que era el plan de Dios. Pero lo que les decía, un hombre que padeció todo lo que usted quiera, padeció persecución, acecho sexual, acoso sexual. Esa mujer lo iba a violar y él se escapó. Por eso uno tiene que tener claro eso. Uno tiene que quedar, o sea, ¿en qué ando? ¿Ando en el espíritu o ando en la carne? Y pueden llegar llegan las tentaciones. Llegan las tentaciones, pero no os ha sobrevenido ninguna tentación más allá de la que podáis resistir. O sea, Dios no le va a poner a uno más allá de lo que uno es capaz de resistir. Así es que tenemos que aprender a decir no al pecado. Y José fue uno que llegó esa mujer, lo cogió de la ropa y lo iba a violar y él dejó ropa y todo y salió corriendo. Huye de las pasiones juveniles. Amén. Huye de las pasiones juveniles. Bueno, en fin, podríamos mencionar a muchos. David, podríamos mencionar a el mismo Nun, podríamos mencionar a Jacob, a Isaac, a Abraham, bueno, a Aarón. Podríamos mencionar a muchos de los que siguieron a Jesús con todos sus defectos. Siguieron a Jesús y el mismo Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. En fin, podríamos mencionar muchos, pero lo que yo quiero decirles es que sí se puede. Sí se puede. No digamos, es que es muy difícil. Si usted de entrada, si nosotros de entrada decimos, es muy difícil, ya perdimos. O si usted va a decir es muy difícil, diga, es muy difícil, pero con Cristo todo lo puedo. Y ahí sí, ya es más difícil, es más diferente. Es difícil, pero Cristo está de mi lado. Y si Cristo conmigo, bueno, vamos a ser vencedores. Amén. Entonces yo tengo que tener claro, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
si quiero ser un verdadero hijo de Dios, porque Dios quiere que nosotros seamos reyes y sacerdotes. Vea, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Dice que, y de Jesucristo, o sea, va a mencionar a Jesucristo. De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, o sea, el supremo, el máximo. Dice, al que nos amó. ¿Sabe una cosa? Usted y yo estamos aquí porque hubo uno que nos amó. No que nosotros nosotros no lo amábamos, ni queríamos. Yo era el primero, como dijo Pablo, yo el primero. No el primer pecador, como interpretan algunos. El primero que Dios tuvo misericordia, hermano. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, creamos eso. La única sangre que no mancha, sino que limpia, es la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él y solo a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios quiere que seamos reyes y sacerdotes. Ya nosotros decidimos si queremos ser reyes y sacerdotes o no. Somos nosotros los que decidimos. ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Qué queremos? Yo decido qué quiero para mi vida. Yo decido si queremos ser reyes y sacerdotes. Dios quiere que seamos reyes. Dios quiere. Dice, Él nos escogió, Él nos redimió, Él pagó, Él nos amó, Él nos lavó para hacernos reyes y sacerdotes. La pregunta y el problema no es de Dios. La pregunta es, ¿yo sí quiero ser rey o sacerdote? ¿Usted sí quiere ser rey y sacerdote para Dios? Entonces, por mencionar una de las tantas cosas que dice Proverbios 31, mire lo que dice Proverbios 31. Dice Proverbios 31, verso 4. Proverbios 31, 4 dice, no es de los reyes, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Entonces, yo tengo que saber quién soy yo. Si yo soy rey y sacerdote para Dios, si yo soy y quiero ser un hijo de Dios, yo tengo que cuidarme. Tengo que cuidarme. Ay, es que yo me fui para una fiesta y me embutieron el licor. Me embutieron. Ve, qué tan raro. Que si a usted le embuten un pedazo de gordo, usted se lo come. No nos digamos mentiras. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. No le digamos a lo amargo dulce. Lo amargo es amargo y lo dulce es dulce. Así de sencillo. Entonces necesitamos gente parecida, no a los modelos que está ofreciendo el mundo. El mundo está ofreciendo unos modelos que son modelos ficticios, solo pantalla. Pero Jesucristo es real. Y Jesucristo no es pantalla, Jesucristo es verdadero. Y quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, no le echemos la culpa a nadie más. Asumamos las responsabilidades y aprendamos de Jesucristo. Que Jesucristo quiere enseñarnos. Jesucristo quiere capacitarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Algunos dicen, bueno, pero yo he intentado, yo he luchado, yo me he esforzado y no, como que no me salen bien las cosas.
Pues yo quiero decirle, pues entonces las cosas que estás haciendo no son las correctas. Porque si estás intentando y no te salen bien, es porque lo que estás haciendo no lo estás haciendo de manera correcta. Pero lo que tienes que hacer es cambiar lo que estás haciendo para que te vaya bien. Porque indiscutiblemente Dios quiere que nos vaya bien. Entonces, miremos los resultados de nuestros comportamientos. Y si los resultados de nuestros comportamientos no nos satisfacen, vemos que no nos está yendo bien, entonces cambiemos nuestros comportamientos, mejoremos. Y digámosle, como dice, creo que es el Salmo 19, dice, muéstrame los pecados que me son ocultos, ¿cierto? Muéstrame, Señor, corrígeme. Ve en mí si hay camino de perversidad y corrígeme, ¿cierto? Entonces, tenemos toda la oportunidad y Dios quiere corregirnos, pero aprendamos, amén. Entonces, ser cristiano no riñe con ser humano. O sea, podemos ser seres humanos y cristianos. Hay gente que piensa que por el hecho de ser cristiano ya tiene que dejar de ser humano. O por el hecho de ser humano dejamos de ser cristianos. No, o sea, uno puede ser humano y cristiano. Pero un cristiano es un ser humano no pecador. ¿Qué es un cristiano? Es un ser humano no pecador. O en otras palabras, un ser humano santo, o en otras palabras, un ser humano apartado para Dios. Por eso relacionábamos con el matrimonio. ¿Recuerdan? Relacionábamos la santidad con el matrimonio. ¿Qué hace un hombre? Deja a su padre y a su madre. ¿Qué es lo que más quiere un hombre después de Dios y de su esposa? Pues a su papá y a su mamá. Y si un hombre es capaz de dejar a su papá y a su mamá por una mujer, es por amor, se aparta, deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y los dos ya no son dos, sino que es una sola carne. Entonces se apartó de todo lo demás, se apartó aún hasta de su papá y de su mamá. ¿Por qué? Por amor. Entonces, el amor es lo que nos tiene que mover a nosotros. El amor es lo que nos tiene que mover a nosotros hacia Dios. Amén. Lo que nos tiene que mover a nosotros hacia Dios. Entonces, ser humano no impide ser cristiano. Nosotros como cristianos seguimos comiendo, seguimos durmiendo, seguimos trabajando, seguimos estudiando, seguimos todo como un ser humano. Solo que no pecamos y eso es diferente. Es que el pecado, ya nosotros tenemos claro que el pecado ¿qué? Lleva a la muerte. El pecado lleva a la muerte, pero Cristo lleva a la vida eterna. Amén. Entonces, Dios nos ha llamado a ser libres, pero la libertad tiene límites. Es que todo en la vida tiene límites, ¿cierto? Todo en la vida tiene límites. Todo en la vida. Para ir a Santa Fe, Antioquia, hay una montaña. Entonces tuvieron que hacer un túnel. Pero a veces hay más taco por el túnel que por la montaña, ¿cierto? Todo tiene barreras, todo tiene obstáculos, todo. El problema es cuando nosotros levantamos obstáculos en donde no hay que levantarlos. Vea, hermanos, pongámosle obstáculos al pecado, pero no le pongamos barreras a Dios. Porque es que es el problema. A veces, hermano, le ponemos las barreras a Dios, los obstáculos a Dios. Tengo tiempo para todo. Y la palabra de Dios dice, hay tiempo para todo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de comer, tiempo de dormir, tiempo de... Y a veces tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para Dios, que es el que nos da el tiempo. Imagínense, el que nos da el tiempo y no le damos el tiempo. Entonces, tenemos que tenemos que trabajar, claro. El que no trabaje no coma. Tenemos que estudiar, bueno, en fin, si queremos un proyecto de vida. En fin, pero también tenemos que
dedicarle tiempo a Dios, separados para Dios, separados para Dios. Entonces, tenemos que, hermano, eliminar las barreras que nos están impidiendo acercarnos a Dios. Hace unos cultos atrás vimos algunas barreras, ¿cierto? Esas ideas que el mundo tiene, no, si te satisface, no importa, si va en contra de Dios, hazlo. Lo importante es que te sientas bien, satisfecho, alegre, feliz. No, si me lleva a la muerte, si es pecado y me lleva a la muerte, yo no puedo seguir eso. Vea, mis amados hermanos, ustedes ven, a mí me gusta mucho mirar ese hilito de quebrada que hay ahora aquí. Me gusta mucho pararme en el puente a mirar el hilo de agüita que hay. Pero ese hilo de agua se ha desbordado y ha hecho daños. No han sido muchas veces las que ha pasado, pero ha pasado. La pregunta es, ¿cuándo ese hilito de agua, que es un hilito de agua, cuándo se desborda? Cuando le entran cosas extrañas, cuando le llega agua extraña, cuando llueve demasiado y vienen y le echan colchones y le echan camas y le echan neveras y le echan un poco de cosas y madera y basura y contaminantes. Es decir que la quebrada se desborda cuando le llegan cosas extrañas. Nosotros nos perdemos cuando dejamos entrar a nuestra vida cosas extrañas. Cuando dejamos entrar a nuestra vida lo que no aprovecha, lo que no sirve. Y hermanos, no nos hagamos ¿qué digo yo? Los sanos, los inocentes, porque a veces los sanos, es que yo no sabía eso. No nos hagamos los sanos, o no nos hagamos los ignorantes. Hermano, yo conozco a mi Dios, que Dios no quiere que ninguno caiga al hoyo. Yo sé que Dios le advierte a uno antes de, y que uno, tan es así que Dios le advierte a uno, que un niño, 1, 2, 3 años, hace algo malo, ¿y qué es lo primero que hace después de que hace lo malo? Se esconde. ¿Por qué? Porque sabe que lo que hizo estaba mal. Sabe. Es que Dios le da la conciencia a uno. ¿Y qué es lo primero que dice cuando el papá o la mamá lo encuentran? Yo no fui. ¿Y si el papá y la mamá no sabían nada? Pero lo primero que dicen es, yo no fui. ¿Y por qué dicen yo no fui? Porque se sienten culpables. ¿Y por qué se sienten culpables? Porque Dios coloca en nuestra mente qué es bueno y qué es malo. Así es que no le saquemos excusas a Dios. Dios lo conoce todo. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe que nosotros sabemos. Dios sabe. Así es que no permitamos que a nuestra vida entren aguas extrañas. ¿Cómo es que dice para un versículo? Fuego extraño. No participemos en fuego extraño. No, hermanos. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, creo que es a partir del verso 1, acerca de Sardis. Sí, 3:1, mensaje a Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pues estás muerto.
Entonces, hay personas que tienen nombre de que vive. Hay personas que creen que están vivos, pero están muertos. Muertos que en delito y pecado, porque lo que mata es el delito y el pecado. El pecado, eso es lo que mata, el pecado. Entonces, no siempre por el hecho de decir que estamos vivos, ¿cierto? De hecho, nosotros antes de conocer a Cristo Jesús estábamos muertos. Definitivamente, nosotros podemos certificar que antes de conocer a Jesucristo y antes de entregar nuestra vida a Jesucristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Eso lo podemos certificar nosotros y también lo dice Efesios, capítulo 1, ¿cierto? Estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, no siempre el movimiento es vida. No siempre el movimiento es vida. Sardis tenía nombre de que estaba vivo, ¿cierto? Estaba vivo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces Dios los manda a ser vigilantes, dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, para que no, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que habéis recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. El martes escuchábamos una bonita predicación acerca de eso. Nadie puede decir cuándo es que viene el Señor. Hombre, y viene una persona torpe, y más torpes los que lo seguían, a decir que no, el tal día viene el Señor. No, es que el Señor el Señor dijo, nadie sabe el día y ni la hora, nadie. Entonces, hermano, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Yo no sé por qué a veces nosotros nos dejamos engañar tan fácil del hombre y no escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la invitación en esta noche es a que nos enamoremos de Cristo. Enamorémonos de Cristo, hermano. Cuando la hermana Albanuri se enamoró del hermano Diego, dejó todo. Dejó todo. Y a pesar de todo, a pesar de que Diego no era el mejor, ¿cierto? Pero gracias a Dios que hoy los dos siguen a Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero es que yo no lo estoy invitando a que deje todo por una persona que de pronto no es perfecta. Yo le estoy invitando a que deje todo por Jesucristo, el que es perfecto. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si Albanuri dejó todo por amor de Diego, y Diego dejó todo porque Diego también dejó muchas cosas que no le aprovechaban y las dejó por Albanuri, entonces ¿por qué nosotros no dejar todo atrás y enamorarnos de este maravilloso Jesucristo, que de tal manera nos ha amado, que vino y se hizo hombre y entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos nuestros pecados? No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y Jesucristo puso su vida por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, Cristo murió por nosotros. Eso no lo hace nadie, hermano. Un día en Campo Valdés llegaron a matar a un muchacho y ahí estaba la mamá. Y la mamá sí intentó, no lo maten, pero no se metió. No se metió a la balacera. Ahí lo mataron, delante de la mamá. Hermano, Dios dio su vida por nosotros. Qué bueno enamorarnos de Él. Qué bueno verdaderamente enamorarnos de Cristo. Qué bueno cada día
estar más seguros del amor de Dios hacia nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando uno está enamorado, ¿qué quiere? Pasar el tiempo con esa otra persona. Yo vivía en Bello Niquía, parte alta arriba, Niquía alto. Y mi esposa vivía en el barrio Pedregal, cerca a Castilla. Había que coger o 2 buses o coger un bus y caminar bastante. Bueno, por falta de recursos yo cogía un bus y caminaba bastante. Hermano, me la pasaba todo el día. Iba y la visitaba y llegaba a la casa y lo primero que hacía era que llamarla. Y pasaba el rato, y 1 hora, 2 horas, y hablando por teléfono, y hablando por teléfono. Y cuelgue usted, no, cuelgue usted, cuelgue, otra media hora ahí, otra media hora ahí, cuelgue usted, no, cuelgue usted. Y sabe qué hacen hoy en día los muchachos, como cuando eso no había, cuando eso había el teléfono de esos grandes, cuando eso hace más de 30 años. Así es que cuando eso eran de esos teléfonos grandes, entonces había que estar en la sala, en todo eso. Entonces, hoy en día, como eso es con celular y con video y todo eso, llamada WhatsApp y video y todo eso, entonces esos muchachos casi que pasan la noche entera. Bueno, supuestamente enamorados, digamos enamorados. Hermano, y si uno le dedica tiempo a otra persona, ¿por qué no dedicarle tiempo a nuestro Dios? Por eso les insisto que nuestra invitación en esta noche es a que nos enamoremos del Señor, que nos enamoremos de Él, a que sepamos, hermanos, que Dios tiene lo mejor para nuestra vida y que necesitamos estar separados para Él, porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y el que está en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, no hay ninguna condenación para él, y el que está en Cristo Jesús anda no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y para los que andan según el Espíritu, todo le va bien. Así es que estemos de pie y démosle gracias al Señor en esta noche por su palabra. Qué bueno enamorarnos del Señor. Qué